La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Padre Celestial, porque en todo momento, Señor, has estado con tu iglesia, porque en estos años tu misericordia y tu amor siempre ha acompañado a aquellos que iniciaron, a los que nos antecedieron y ahora, Señor, sigues bendiciendo tu obra. Gracias, Padre, por permitir que tus hijos en este lugar estén predicando tu palabra y lo hayan hecho desde que se inició esta iglesia. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tu misericordia, porque en todo momento, en situaciones difíciles o en situaciones de alegría, tú has acompañado a tu iglesia en todo momento. Te alabamos y glorificamos tu nombre por ello, Señor, y rogamos tu bendición para la vida de tus hijos, el tiempo que tú nos permitas estar. Y te agradecemos, Señor, porque aún siendo tan indignos y tan pecadores, tú nos permites que pongamos nuestras vidas, nuestras manos, nuestras voces al servicio tuyo. Gracias, Padre, por permitirnos participar en tu obra, que es tan santa y es tan pura y que es de salvación. Ahora, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos presentes, a los que no han podido venir también. Y te ruego, Padre, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que encuentre un lugar en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer nuevamente la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo número 14 que ya leímos, y leeré solamente un versículo, el versículo número 29, que dice de la siguiente manera: y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque a lo largo de este tiempo el Señor ha bendecido su obra en este lugar, y el Señor ha estado con cada uno de los que hemos estado en el presente y en el pasado, y todo ese tiempo en el que hemos podido adorar a Dios y en el que Dios ha permitido que se predique su palabra en este lugar con las personas que han estado aquí desde antes de nosotros. Gracias a Dios por todo ello. Gracias a Dios porque no somos merecedores de que el Señor nos permita participar en su obra, pero el Señor lo hace en su amor y en su misericordia. Y quiero, hermanos, invitarlos esta tarde a que juntos meditemos en lo que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje que ya leímos en Mateo número 14, y que quiero poner a su consideración algunos comentarios, algunos pensamientos que no son míos, que el Señor ha revelado a través de personas, a través de libros y en forma directa. Y sobre todo, hermanos, quiero que busquemos la palabra de Dios, busquemos la voluntad de Dios y la hagamos en este momento. El Señor en Isaías preguntaba: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y la respuesta es implícita: en nadie. Pero el Señor nos manda que sigamos predicando, dijo el Señor, hasta que no haya nadie que pueda escuchar. Y hermanos, quisiera poner a su consideración, como les decía, salvo su mejor opinión, 3 pensamientos solamente. Y vamos a ver ahora en Cristo
el ejemplo de oración que Él nos muestra en este pasaje. Un ejemplo que cada uno de nosotros debemos seguir, debemos vivir y debemos practicar en la vida diaria. Pero también podemos saber cómo el Señor Jesús, cómo nuestro Señor Jesucristo está sobre las situaciones difíciles que vienen a la vida de la iglesia, a la vida familiar y a la vida personal de cada uno de nosotros. Y también cómo el Señor hace milagros cuando llama a cada uno de nosotros para que le sirvamos. Y lo que el Señor hace no es por nosotros, ni por nuestros méritos, ni porque merezcamos, sino por su gracia, su amor y su misericordia. Y el primer pensamiento que quiero poner a su disposición es que Cristo ora. Cristo ora por nosotros, Cristo ora por su iglesia. El pasaje que leímos, hermanos, de Mateo 14, tenemos como antecedente que el Señor Jesús está en el momento de popularidad en donde mucha gente venía a seguirlo. Buscaban la sanación, buscaban escuchar sus palabras, buscaban conocerlo, buscaban tener una comunión con Él. Y en esa ocasión dice la palabra de Dios que había una gran multitud que estaba al lado del Señor Jesús. Y como era tarde, el Señor Jesús multiplicó el alimento y les dio a comer, les dio alimento material a cerca de 15,000 personas. La Biblia menciona que eran 5,000 varones, pero se ha hecho un cálculo muy somero pensando que cada varón estaría acompañado de una mujer, de su esposa, y tal vez de alguno de sus hijos, o tal vez de algún otro joven. Entonces se piensa que eran alrededor de 15,000 personas que estaban ahí, que el Señor alimentó a aquella ocasión. A veces estamos tan acostumbrados a escuchar y a ver y a leer lo que el Señor hizo y los milagros tan extraordinarios como este que el Señor hizo, y nos parece algo como cotidiano, algo como que ya hemos leído mucho y que bueno, pues no tiene mayor relevancia, pero en realidad es un milagro extraordinario que el Señor hizo al multiplicar los panes y los peces y dar de comer a toda esa gran cantidad de personas. Y amados hermanos, ¿no es la experiencia nuestra? ¿No es la experiencia que hemos vivido a lo largo de nuestra vida? Cuando el Señor multiplica el pan que pone en nuestra mesa, cuando el Señor multiplica lo que nosotros recibimos, cuando el Señor está diciendo en su palabra que entreguemos a Él lo que le corresponde. Y a veces en las matemáticas nuestras pensamos que el 100% es más que el 90%, pero en la concepción de nuestro Señor, el 90% es más que el mismo 100%, porque Él multiplica. Y porque lo que se da no es por obligación, ni es por mandato, es por amor al Señor y por gratitud. Por eso no solamente se da el 100%, el 10%, sino que el Señor pide todo o nada. Si le vamos a servir y si nos vamos a entregar y si vamos a ser sus siervos, entonces debemos entregar todo lo que es de nuestra vida, no una parte, no a medias. Y el Señor en aquella ocasión multiplica los panes y da de comer a toda esa gran multitud. Termina el Señor de enseñar, de hablar, y le dice a sus discípulos que atraviesen el mar y vayan a otra región, a otra ciudad. Recuerden que ese mar de Galilea estaba rodeado de varias ciudades y no era un mar grande como el Mediterráneo o como otro océano. Era un mar pequeño y esa región estaba llena de ciudades. Y el Señor les manda que atraviesen el mar y vayan a la otra región. Y Él se queda para despedir a la multitud. Me imagino a las personas acercándose a Jesús, de uno por uno, familia por familia, todos queriendo estrechar la mano del Señor, todos con alguna pregunta, todos con alguna enseñanza que querían escuchar del Señor, y el Señor atendiendo personalmente a cada uno y a cada familia, y dándoles bendición, y dándoles su palabra, y dándoles sanidad. Y el Señor se queda ahí con esas personas hasta ya tarde. Y cuando ya todos se han retirado, el Señor está solo. Ha despedido a la multitud, sus discípulos están ya en el barco avanzando en el mar, pero Él está solo. El propósito que tenía el Señor de permanecer solo era para orar, para estar en comunión con el Padre, solo Él y el Padre.
Y hermanos, no es una ocasión extraordinaria, el Señor siempre lo hacía, siempre oraba. Son experiencias que el Señor buscaba mantener en las oportunidades que había. Lo hacía en la madrugada, pero también lo hacía durante la noche, igual durante el día. Siempre estaba buscando la comunión, el acercamiento con el Padre. Pero si era Cristo, pero si era Dios mismo, si no necesitaba nada. Sin embargo, el Señor estaba revestido de un cuerpo humano como el nuestro, frágil, proclive, sin ser resistente, aunque era Dios mismo y tenía todo el poder y toda la santidad y toda la divinidad de Dios. Sin embargo, estaba en un cuerpo como el nuestro. Por eso el Señor nos pone el ejemplo de que debemos orar, nosotros que no somos ni siquiera los más pequeños de sus discípulos. Debemos orar. Tenemos el ejemplo para orar. Y hermanos, no sé cuántos de ustedes hayan vivido esta experiencia de levantarse en la madrugada o en la noche y estar en comunión con el Padre, estar en oración, estar arrodillados y mantener una comunión con el Señor. Ves una experiencia maravillosa de estar a solas con el Padre, en comunión, en adoración, en gratitud con nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús en ese momento, la Biblia dice que había un grupo de personas que querían tomarlo para adorarlo y que otros estaban en contra. Pero la verdad es que en ese momento no vivía el Señor una situación grave, ni estaba en una situación de peligro de muerte, ni había una oposición grande contra Él, ni Él tenía una necesidad urgente en su vida que quisiera resolver. Sin embargo, Él oraba durante largo tiempo, estaba en oración durante mucho tiempo. Hermanos, a veces nuestras oraciones son intensas. Cuando empiezan los problemas, cuando vienen las necesidades, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las adversidades, entonces sí nos quebramos y doblamos nuestra rodilla. Pero cuando todo está bien, cuando no hay peligro, cuando no hay situaciones difíciles, cuando no hay adversidades, a veces nos olvidamos de orar. O a veces nuestras oraciones no son tan intensas como cuando tenemos problemas o cuando tenemos adversidades. La oración de adoración y oración intensa debe ser en todo momento. Y yo creo que el Señor no tenía unas oraciones, permítame una expresión, someras, diluidas, frágiles. Creo que el Señor Jesús, cuando oraba, lo hacía intensamente, lo hacía con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Recuerdan el Señor Jesús orando el Getsemaní? Sí, estaba en una situación de dolor, de adversidad, sabiendo que iba a entregar su vida y que iba a morir y que iba a ir al sacrificio. Y oraba intensamente el Señor en el Getsemaní antes de ir al Calvario. Tanto que su frente caían gotas de sangre. El Señor Jesús siempre oró con toda intensidad. Aunque fuera acción de gracias, el Señor adoraba con toda intensidad. Cristo nos da el ejemplo. En todo tiempo debemos orar a nuestro Dios. En tiempos malos, en tiempos buenos, en tiempos de tranquilidad, en tiempos de angustia, en tiempo cualquiera que sea, nuestra vida ha de ser de adoración a Dios, de adoración al Padre, no solamente de petición, sino sobre todo de adoración al Padre. Cuando el Señor Jesús les decía hace un momento, está en el Getsemaní, y les dice a sus discípulos que oren, insiste que oren, los deja solos para que oren y ellos se duermen, y luego viene una vez y otra vez y están dormidos. ¿Y recuerdan que les decía el Señor Jesús que oraran? Oren por mí, porque voy al sacrificio, porque viene sobre mí el pecado de todos ustedes. Eso oraba el Señor. ¿Qué decía?
¿Qué les pedía a sus discípulos que oraran? Velad y orad para que no entréis en tentación. Ni siquiera el Señor en ese momento estaba pidiendo que oraran por Él. Era tan grande su amor y tan grande su misericordia por sus discípulos que les decía, oren por ustedes, porque ustedes necesitan estar fortalecidos, porque ustedes necesitan estar velando, porque ustedes necesitan estar firmes. Oren por ustedes mismos. Hermanos, el Señor Jesús nos está enseñando a orar, no solamente por nosotros mismos, sino por nuestros hermanos. Y la oración intercesoria, la oración por otras personas es algo muy importante, tan importante como que el Señor así lo hizo. Pidió a sus discípulos que oraran por ellos. Hermanos, en esta ocasión que el Señor está solo, que ha despedido a la multitud y a sus discípulos, ¿qué creen que estaría orando? ¿Qué pensamos que estaría diciendo el Señor? ¿Qué estaría pidiendo el Señor? ¿Sabía que sus discípulos estaban en el mar? Y que el mar estaba embravecido y que había olas y que había viento y que no podían avanzar. Y yo creo, la Biblia no da detalles, pero yo creo que el Señor estaba orando por sus discípulos. Sabía que estaban en la tormenta. Sabía el Señor que no podían avanzar. La palabra de Dios dice que remaban con todas sus fuerzas, haciendo esfuerzo por avanzar y no avanzaban. Oraba el Señor porque tuvieran fuerza, porque fueran fortalecidos, porque tuvieran la sabiduría de cómo hacerlo, que no se rindieran. Oraba porque no se hundieran sus discípulos en el barco. Hoy, nuestro Señor Jesucristo está orando por su iglesia, está orando por cada uno de nosotros, intercede al Padre por nosotros, sus discípulos, porque se ha comparado la barca, el barco aquel en donde iban sus discípulos, con su iglesia, con las familias, con las personas, que estamos en este mundo y atravesamos por un mar embravecido, por un mar de pecado, por un mar de maldad, por un mar que trata de ahogar a la iglesia, que trata de destruir a las familias, los matrimonios, a los niños, a los jóvenes y a las personas mayores también. El Señor Jesús ora intensamente por nosotros y está pidiendo al Padre por nosotros. Cuando nosotros oramos, hermanos, ¿cuál es nuestra petición? ¿Qué es lo que hacemos? Recuerdan que en la oración modelo, en el Padre Nuestro, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que antes que poner un pliego petitorio o presentar nuestras necesidades, adoremos al Padre. Y dice, santificado sea tu nombre. ¿Así oramos nosotros? ¿O llegamos ante el Señor deprisa y le decimos, tengo todas estas necesidades, tengo todos estos problemas, ayúdame en esta situación, bendíceme este día? ¿O adoramos al Padre? ¿Por qué podemos adorar a nuestro Señor? ¿Por qué adoramos al Padre? Por lo que Él es. ¿Puede decirme alguien qué es el Señor? ¿Alguna de las características de nuestro Padre Celestial? Mencióneme alguna. Es todopoderoso, es santo, es amor, es justo, es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Y podríamos seguir haciendo una lista larga de las características. Soberano, correcto, de lo que es nuestro Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos arrodillado y dicho, Señor, gracias, te adoro porque eres todopoderoso, porque eres soberano, porque eres omnipresente, porque eres santo? Así debe ser nuestra oración siempre que vayamos al Padre en oración. Adorarle por lo que Él es, pero también adorarle por lo que ha hecho a la humanidad. Díganme qué ha hecho Dios por nosotros, por la humanidad en general. Nos ha perdonado, ha dado a su Hijo en rescate por nosotros.
nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado la oración, nos ha amado intensamente. Hace llover sobre justos e injustos el Señor. Entonces tenemos también gran cantidad de razones para adorar a nuestro Dios por lo que Él ha dado. Tan grandes cosas como la salvación, como su vida humanándose en el Señor Jesucristo para darnos la vida eterna, la salvación. Una tercera cosa por la que debemos adorar a Dios, por lo que nos ha dado en forma personal, en forma familiar. Sin investigar lo que les ha dado el Señor, dígame a alguien, ¿por qué adora a Dios de lo que le ha dado? Den gratitud a nuestro Dios por lo que tenemos. ¿Qué más? Agradecimiento. Por la familia, esposa, hijos. Correcto, la familia, esposa, hijos, padres, hermanos. ¿Qué más? Por la vida. Por la salud. Y hermanos, si cada uno de nosotros reflexionáramos en forma personal y en forma familiar, podríamos ver todas las bendiciones que ha dado a cada uno de nosotros en forma personal desde hace muchos años. Los que somos grandes tenemos una gran cantidad de razones por las cuales agradecer a Dios en todas las etapas de nuestra vida. Hay gran cantidad de razones para que cuando oremos, adoremos al Padre, estemos agradecidos con Él por lo que Él hizo por nosotros, por lo que ha hecho por la humanidad, por lo que Él es. Adorar al Padre. El Salmo 126:3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros, el Padre Celestial por nosotros, estaremos alegres. De un versículo que me encanta, me llena mucho, es Lucas 1:49, cuando María expresa que ha sido llamada para que sirva al Señor como madre del Señor Jesucristo. Dice ella: grandes cosas, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Hermanos, tenemos grandes cosas, grandes bendiciones de parte de nuestro Dios, como iglesia, como familias, como persona, para agradecer y para adorar a nuestro Dios. Cristo ora por nosotros. Nosotros debemos adorarle por lo que Él es y por lo que hace. Esto me da pie para pasar a un segundo pensamiento, hermanos. Cristo está sobre las situaciones de adversidad, sobre las tormentas. La palabra de Dios, en el pasaje que leímos, dice que los discípulos estaban en el mar, luchando contra el mar, contra la tempestad, y el Señor estaba orando. Cuando el Señor termina de orar y se acerca nuevamente a la playa, dice la palabra de Dios que es como la cuarta vigilia de la noche. Más o menos como las 3 de la mañana, o entre las 3 y las 6 de la mañana de la madrugada. El Señor Jesús por lo menos estuvo orando 6 horas por lo menos. No dice la hora exactamente que despidió a la última persona y cuando terminó de orar, pero haciendo un cálculo más o menos en las horas, un cálculo muy somero, estuvo el Señor Jesús orando 6 horas, prácticamente toda la noche. Sus discípulos están luchando contra la tormenta, no pueden avanzar, están estancados, están tratando de sobrevivir, están en el barco azotado. Y les decía, como la iglesia, como la familia, como la vida personal de los cristianos, ¿qué tormentas enfrentamos ahora nosotros? Doctrinas falsas, doctrinas heréticas, satanismo, ideologías de todo índole menos de lo que la palabra de Dios enseña, perversidades sexuales, redes que enajenan, redes
que enajenan a las personas y las hunden en las redes y no piensan otra cosa y pasan todo el tiempo ahí. La pornografía. Hace poco les decía que escuchaba a un predicador, un comentarista que decía, tristemente, que hay un alto porcentaje de hombres cristianos que ven pornografía. Y yo cuando escuché eso, les decía, les comentaba ese día, me fui casi de espaldas y ahí me arrodillé y le dije, Señor, no permitas que en la iglesia haya un solo varón, ni una mujer, por supuesto, que esté en su celular o en su computadora o en lo que sea, viendo pornografía. Que no haya nadie, Señor, que no tenga esa vida escondida o esa vida de pecado, de maldad, escondida ahí donde nadie ve, pero que tú sabes, Señor, y que tú conoces. Permite que tu iglesia sea limpia, que tu sangre limpie de todo pecado en ese y en todos los aspectos. La iglesia enfrenta esa situación de adversidad cuando todo ese bombardeo de situaciones llegan a la vida, a los celulares, a las computadoras, a todo ello. Hay una gran apatía en muchas personas por las cosas espirituales. Hay una gran indiferencia. Hay vidas dobles que viven personas que aparentemente son personas honestas y aparentemente santas, pero que viven vidas dobles, vidas de pecado, vidas de maldad. ¿No es cierto que la iglesia de este día, de hoy en día, enfrenta una tormenta como la que estaban los discípulos del Señor Jesús? ¿Qué es lo que da en ese momento paz a los discípulos? La presencia de Cristo. El Señor Jesús viene andando sobre el mar, sobre la tormenta, sobre el agua, sobre el viento. Y hermanos, también estamos acostumbrados a decir, el Señor Jesús caminó sobre el agua. Sí, pero es un milagro extraordinario, es algo que nadie ha hecho y que nadie puede hacer. Y si alguien imita burdamente al Señor y el demonio le permite hacer algo parecido, no es el Señor Jesús. El Señor viene caminando sobre las tormentas en la vida nuestra, hermanos, sobre todo eso que he mencionado y muchas cosas más. El Señor es todopoderoso y está por encima de las tempestades que puedan venir a la iglesia. El Señor Jesús viene a este barco, a esta iglesia, a este barco, para quitar las tormentas de nuestra vida. Ciertamente la iglesia siempre es la que está en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la perversidad, en contra de lo que gran cantidad del mundo dice y lleva a cabo. Dicen que la iglesia debe ser como los peces salmones, que suben río arriba con la corriente en contra y que van esforzándose y que van luchando y que paso a paso o que nado a nado, o que metro a metro o centímetro es un esfuerzo que ellos hacen. La iglesia del Señor así debe ser, hermanos. El Señor nos ha llamado a estar en lucha, no entre nosotros ni con las personas. La lucha es, como dice su palabra, contra el enemigo, contra huestes espirituales de maldad. La iglesia, hermanos, siempre debe tener esa característica. Apocalipsis 2:10. No temas nada en lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Y dos implicaciones en la muerte. Una, que durante toda nuestra vida, hasta que el Señor nos llame, seamos fieles. Y la otra, que aunque tengamos que morir, lo hagamos por el Señor. Que si ese es preciso, lo hagamos por el Señor. Fácil decirlo, fácil gritarlo desde el púlpito,
Pero el Señor nos manda no solamente a morir físicamente, sino a morir en un cuerpo pecaminoso, en una vida de pecado, a morir a un viejo hombre y a estar renovados en el hombre que Dios quiere que seamos, similar a nuestro Cristo, parecido a nuestro Cristo. Elías seguía en Reyes, en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, cuando huía por miedo a que lo mataran, le decía al Señor: han derribado tus altares y han matado a tus profetas y me buscan a mí para matarme. Y el Señor le dijo: hay 7,000 hombres míos que no han doblado su rodilla ante Baal, que han sido escogidos por gracia, que han sido escogidos por misericordia. Ese remanente, hermanos, que debe ser fiel al Señor, es del que habla aquí la palabra de Dios. Y en Mateo 16, cuando el Señor Jesús está con sus discípulos y les dice: ¿quién soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dice: sobre esta roca, refiriéndose a Él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué palabras tan extraordinarias del Señor Jesús, tan gloriosas, y qué palabras del Señor que deben llenarnos de fortaleza. No está diciendo que las puertas de la iglesia estén siendo vencidas por el pecado y por la maldad. Dice que el mismo infierno ha de estar siendo aplastado por la iglesia del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán ante la fuerza, ante el empuje, ante la santidad de la iglesia. Es la iglesia del Señor. Él es nuestro Señor y Él es el que tiene el poder. No es nuestro el poder. Y si la iglesia tiene ese poder es porque Cristo está actuando en su iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hermanos, a veces pensamos: ha de ser el pastor y los diáconos. No, la iglesia somos cada uno de nosotros. Yo soy la iglesia y cada uno de nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros debemos tener esa característica de santidad y de poder que el Señor da. La palabra de Dios dice que llegó el Señor Jesús hasta donde estaban sus discípulos caminando sobre el mar, sobre las tormentas. Y les decía, hermanos, que las tormentas no solamente son en la iglesia. En el matrimonio el diablo trata de hundirnos. En la familia, en los niños, en los jóvenes, trata de ahogar la iglesia. Pero Cristo viene a nosotros andando, caminando sobre cualquier adversidad y sobre cualquier pecado, sobre cualquier problema, sobre cualquier desaveniencia matrimonial o familiar. Ese es nuestro Cristo. Y por último, hermanos, de una manera breve, quiero comentar un tercer pensamiento. Cristo llama a su iglesia, a cada uno de nosotros. El Señor Jesús llega hasta donde están sus discípulos y se asustan. Es algo extraordinario, es algo que nunca habían visto, que nunca se imaginaban que una persona caminara sobre el mar. Ellos eran pescadores, sabían del mar y sabían que una persona no puede estar de pie en el mar. Y cuando ven al Señor Jesús que viene caminando sobre el mar, algo nunca visto ni imaginado en ellos, se asombran, se asustan. Pero el Señor Jesús les dice: yo soy, no tengan miedo. Y entonces Pedro, el intrépido Pedro, el impulsivo Pedro, le dice al Señor: si tú eres, permite que yo vaya caminando también sobre el mar, sobre el agua, sobre las olas. Y el Señor Jesús le dijo: ven a mí. Hermanos, siempre es el llamado del Señor Jesús. Siempre es, a lo largo de toda la palabra de Dios, de los evangelios,
el llamado del Señor Jesús: vengan a mí, venid a mí, vengan a mí, síganme. El Señor Jesús siempre está llamando por nosotros, para nosotros y para las personas que no le conocen todavía. Y como les decía, en muchos de los pasajes, o en la gran mayoría de los pasajes, el Señor no da detalles pequeños, da principio y dice lo que sucedió. Y yo me imagino solamente que Pedro se dispuso a brincar al mar. Y entonces, cuando los demás discípulos lo ven, que se prepara y que se acerca a la orilla de la barca para saltar al mar, posiblemente alguno de sus compañeros le dijo: no, Pedro, espérate, ¿qué es lo que vas a hacer? No salgas, allí está el peligro. ¿Qué tal si te hundes? Puedes ahogarte, ve cómo están las olas, ve cómo está el mar, ve la tempestad. Pedro: no, tranquilo, quédate donde estás, aquí estás en tu zona de confort. Aquí ante las olas y ante la adversidad del mar, el barco no le pasa nada, aquí estás seguro, aquí no hay problemas, aquí no hay adversidades. Siempre que la iglesia, siempre que cada uno de nosotros nos disponemos a hacer algo por el Señor, siempre habrá alguien, el enemigo, que trata de impedir que lo hagamos. Y está diciéndonos: no lo hagas. Ahí vas a tener problemas si sales a predicar. Tendrás adversidades si te entregas a Cristo. Tú no sabes las situaciones que pueden venir. No lo hagas, espérate. Aquí estate tranquilo en tu zona de confort. Y a veces escuchamos más esas voces que la voz de Cristo, que nos dice: ven aquí. Este viernes, hermanos, tuvimos una actividad evangelística en uno de los teatros de la ciudad. Y durante todo el tiempo que estuvimos preparando esta actividad, no saben la gran situaciones de adversidad que tuvimos que enfrentar, en forma personal, en forma matrimonial, en forma familiar, con otras personas. Gracias a Dios que no metió discordia en la iglesia, porque si no nos hubiésemos peleado. Gracias a Dios que no hubo situaciones entre nosotros, desavenencias. Pero en la vida personal y en la vida familiar, en el aspecto laboral, hubo grandes luchas que tuvimos que enfrentar. Antes, incluso después de haber predicado la palabra de Dios a una gran cantidad de personas, o a la cantidad de personas que vinieron, a través del canto que hicieron nuestros hermanos y a través de la exposición de la palabra de Dios hablada, también el enemigo siempre estará tratando de impedir que vayamos adelante. El enemigo siempre estará mostrándonos que fuera habrá problemas, habrá adversidades, que si saltamos del barco habrá situaciones, que si escuchamos la voz de Cristo nos vamos a hundir. Y hermanos, yo me imagino a Pedro no escuchando las voces, tomándose de la orilla del barco y saltando decididamente al mar. Y el Señor lo mantiene en pie. Y entonces Pedro empieza a caminar sobre el agua, empieza a caminar sobre las alas. Su vista está puesta en Jesús y puede hacerlo, y puede avanzar, y está caminando. Pero cuando Pedro quita la mirada de Cristo y empieza a ver las olas y empieza a ver el mar embravecido y el viento, entonces se empieza a hundir. Es entonces cuando entra el temor a su vida y está hundiéndose. Nunca quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, aunque el mar esté embravecido, aunque las situaciones están adversas, aunque las enfermedades estén agobiando. No quitemos nuestra mirada de Cristo, porque entonces nos vamos a hundir, entonces vamos a llenarnos de temor, entonces vamos a ver las situaciones adversas como si fueran más fuertes que nuestro Señor Jesucristo.
Pedro empieza a hundirse entonces y grita: Señor, sálvame. Y al momento el Señor Jesús extiende su mano poderosa y lo levanta nuevamente. Lo que tú no pudiste hacer solo, de caminar sobre las aguas cuando te llamo, en compañía de Cristo puedes hacerlo. Y la Biblia dice que vienen caminando al barco. No dice que Pedro estuviera hundido y que el Señor fuera arrastrándolo, no. El Señor lo sostiene con su brazo poderoso. Lo que no podemos hacer por nosotros mismos, por nosotros solos, por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestras decisiones o por cualquier otra razón, o alguien tal vez pueda decir por mi espiritualidad, lo podemos hacer cuando Cristo Jesús nos sostiene con su mano poderosa. Lo que no podemos hacer como iglesia por nosotros mismos, lo podemos hacer cuando el Señor nos sostiene, aunque estemos por hundirnos, aunque estemos por ahogarnos. Lo que no podemos hacer como matrimonios, el Señor puede hacerlo cuando estamos tomados, cuando el Señor Jesús nos lleva con su brazo poderoso. Lo que no podemos hacer en forma personal ante el ataque del enemigo, lo podemos hacer cuando Cristo Jesús nos ha llevado y nos ha levantado. Hermanos, llegan a la barca caminando, no, como el Señor lo había indicado. Una experiencia tan extraordinaria que vive Pedro. No solamente el de caminar sobre el agua, sino sobre todo el de caminar con el Maestro, con Cristo Jesús. Hermanos, es una experiencia que nosotros debemos vivir paso a paso, que debemos vivir siempre, porque solos no podemos hacer nada, porque Cristo nos sostiene, porque su brazo, su mano toda poderosa en todas las áreas de nuestra vida es quien nos puede sostener. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Caminan sobre las aguas y llegan hasta el barco. Y cuando suben al barco, dice la palabra de Dios, que entonces el Señor trae en ese mar embravecido la paz, la bonanza, absoluta bonanza en el agua, en el mar embravecido. Cuando el Señor está gobernando la vida de la iglesia, la vida personal, la vida familiar, entonces hay paz, entonces hay bonanza en nuestra vida. Si el Señor no gobierna, si el Señor no está dentro, no habrá paz ni habrá bonanza. Y lo último que apunta la palabra de Dios ahí es que adoraron al Señor. Permítanme leerlo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y le adoraron. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, adversas situaciones o situaciones de paz o situaciones de tranquilidad, invariablemente debe llevarnos a este punto de adorar a nuestro Señor Jesucristo. No podemos pasar las tormentas con el brazo poderoso del Señor y decir: es que yo soy un hombre de oración, es que estoy fortalecido, es que mi vida de santidad. No, adorar a nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor nos permite pasar las tormentas, las adversidades o las épocas de paz y de tranquilidad. En todo momento hemos de adorar a nuestro Dios. Les he comentado a mis hermanos en la iglesia, he comentado muchas veces cuál es el propósito que Dios tiene al habernos creado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito mío de venir a esta tierra? ¿Para haber sido un buen hijo? ¿Un buen esposo? ¿Un buen padre? ¿Un buen
cristiano. El Señor nos ha creado para adorarle. Hemos venido y el propósito principal que cada uno de nosotros tenemos es ese: adorar a nuestro Dios porque le amamos. Porque amamos a nuestro Señor, por eso le adoramos. Y ese es el propósito. Y si alguien en el mundo no sabe cuál es su propósito en esta tierra, todos hemos venido con ese propósito de adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. No perdamos, hermanos, de vista que el fin de todo es, y el principio, la adoración a nuestro Dios. Y termino, hermanos, invitando que si alguien no ha recibido a Cristo, tal vez de las personas que nos ven a distancia, si alguien no ha recibido a Cristo, no ha creído en Él, el Señor hoy le está invitando a que crea en Él. En Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si alguien, alguna persona de las que nos están viendo, no ha recibido a Cristo, hoy puede invitarlo, hoy puede recibirlo, como la palabra de Dios enseña, a los que le recibieron. Invítelo, tome esa decisión importante en su vida y sea su discípulo, discípulo de Cristo. Y la otra invitación, hermanos, es que Cristo nos está llamando. Cristo llama a cada uno de nosotros, a su iglesia en este tiempo, para que le adoremos, para que le sirvamos, para que llevemos el mensaje de salvación a los que no le conocen, y así hagamos discípulos, no nuestros, sino discípulos de Cristo. Quiere el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros tomemos esa decisión.